Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Rebaja de aranceles para 170 productos. Así lo propuso el Comité AAA al gobierno, con el ánimo de combatir la creciente inflación. En minutos hablaremos con el viceministro de Comercio Exterior, Andrés Cárdenas, para conocer los alcances de esta medida. Brecha salarial a todo nivel. Un estudio de ACRIP demuestra que las diferencias de salario existen inclusive en niveles directivos de las compañías, en niveles muy altos. Además, hay grandes brechas salariales de género. En minutos, los detalles de esta investigación. A comprar casa en la Florida. Un reporte muestra que los colombianos son protagonistas en las compras de vivienda en esta zona muy popular de los Estados Unidos. En minutos, todos los detalles con Juan Fernández en su movida empresarial. Y comenzamos esta emisión con un tema de suma importancia para los costos de las empresas y al final del día para el bolsillo de todos los colombianos. Se trata de una rebaja de aranceles que el gobierno está preparando. Por esta vía se busca contener la creciente inflación, tal vez el mayor problema económico que enfrenta nuestro país y el mundo entero, la verdad. Para hablar del tema quiero saludar al doctor Andrés Cárdenas Muñoz, viceministro de Comercio Exterior. Doctor Cárdenas, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Buenas noches, Víctor, y buenas noches a toda la audiencia. Doctor Cárdenas, viceministro, para que nos entiendan un poco los que nos están viendo, ¿por qué creen ustedes que una disminución en los aranceles puede ayudarnos con este tema de la inflación, puede aliviarnos un poco el bolsillo? A ver, las medidas arancelarias son las medidas que puede tomar cualquier gobierno que tienen un efecto más inmediato en una tendencia de precios. Y esa es la manera en que ahorita el gobierno puede contribuir a que disminuya el costo, especialmente de los alimentos. Entiendo, pero entonces se baja el arancel, al que produce alimentos le sale más barato, me imagino, comprar esas cosas y eso le permite bajarle el precio a lo que le vende al colombiano del común, ¿sí? A ver, uno pensaría que la primera etapa son insumos y aquellos productos que indirectamente impactan en el alimento. Y esa es la lógica que está siguiendo el gobierno. Por ejemplo, si pensamos en maltas, papeles y cartones, si pensamos también en aceites, estoy solamente dando ejemplos, al bajar los aranceles, esto disminuye los costos de producción de los alimentos en Colombia. Con eso estaríamos premiando el poder adquisitivo de los colombianos a la hora de comprar sus alimentos. Pero, viceministro, muchas personas no entienden si la papa la desenterramos de aquí, de nuestros cultivos, es un alimento que se produce aquí en Colombia, ¿por qué se encarece por factores internacionales? ¿Esos insumos no los producimos para la papa? Y bueno, en términos generales, ¿todos los alimentos no los producimos aquí dentro de Colombia? Claro, pero es que los factores internacionales, Víctor, no son únicamente los contenedores, no son únicamente los aranceles, sino que ha sido también la pandemia. Y hay otros factores como lo fueron los bloqueos en su momento que llevaron a una contracción en la producción de papa. Un fenómeno completamente interno y que termina con una demanda creciente que hace que las papas no sean suficientes y por eso el precio sube, además de un efecto internacional general que ha sido el incremento en los insumos agrícolas que afectan el cultivo de todos los alimentos en Colombia. Entonces hay impactos de lado y lado. Bueno, ahora sí, viceministro, ¿cuál es la propuesta concreta de ese comité que ustedes llaman AAA? A ver, el Comité de Asuntos Aduaneros y Arancelarios sesionó y recomienda la reducción de aranceles de 179 productos, de los cuales 176 no tienen producción nacional. Y sobre esos hay una disminución al 0% de arancel por un término de 6 meses. Para los 3 productos restantes que sí tienen producción nacional, la reducción del arancel es del 5%, también por un término de 6 meses. Con esto lo que hacemos es proteger la capacidad de consumo de los colombianos y al mismo tiempo le damos la oportunidad a los productos colombianos para ser más competitivos. Y esos más de 170 que quedan con arancel 0% durante 6 meses,
antes o en ese momento, ¿qué porcentaje de arancel tienen? ¿Cuánto pagan para ingresar al país? 15, 10 y 5%. Y ahí estamos hablando de alimentos como bebidas, harinas, cereales, semillas para productos agrícolas, aceites esenciales, como ya mencionaba, papel y cartón, tejidos y algunas herramientas. Entiendo. ¿Y los tres que sí se producen aquí en Colombia, qué arancel tienen? Están en la misma escala, 15, 10 y 5%. ¿Y me puede dar los nombres de esos tres productos que sí, digamos, los tenemos aquí dentro de la oferta nacional? No, señor. A ver, esto tiene unas mecánicas y es que el Comité AAA recomienda, luego de esto sigue una aprobación que va a hacer el CONFIS, evaluando el costo fiscal de la medida y luego sí se adopta el decreto. Entonces, por orden oficial y como está dispuesto el sistema, necesitamos avanzar en todas estas etapas para que sea la información oficial. Nosotros tuvimos hoy una confusión en las salas de redacción porque desde el Ministerio de Comercio hablaban de un poquito más de 170 importados a los que se les rebajaría el arancel. Pero esta mañana en medios de comunicación radiales el ministro de Hacienda, el doctor Restrepo, hablaba de más de 270. ¿Por qué la diferencia? Porque los 179 productos ya es una recomendación tomada por el Comité AAA. Como esto es un fenómeno en el que de manera conjunta queremos impactar especialmente el precio de los alimentos, vienen otros paquetes de medidas también arancelarias que van a afectar otras subpartidas. En principio, lo que el ministro quiso decir es que se tienen pensado un número global de estos productos. Sin embargo, como digo, esto depende. Primero es la recomendación del AAA, segundo la aprobación del CONFIS. Entonces, todavía hablar de un número exacto es difícil de predecir. Entiendo, viceministro. Ahora, usted dice que ya está la recomendación de la AAA, que se necesita una autorización del CONFIS, que seguramente se dará, ¿no? Por temas fiscales, por un impacto fiscal que esto podría tener. Más o menos, ¿cuándo entraría a regir esta medida? ¿A partir de cuándo podrían entrar todos estos productos con cero arancel a nuestro país? A ver, el objetivo del gobierno nacional es poder lograr todo para que a mediados de marzo pudiera entrar la medida. Sin embargo, todavía hay unas instancias de consenso que podrían hacer que fuera un tiempo superior. Un tiempo superior. Ahora, a partir del momento en que empiece a regir esa medida, ¿en cuánto tiempo más o menos los colombianos podríamos empezar a sentir un alivio en nuestros bolsillos producto de esta medida? Esto depende de los inventarios, de la velocidad con que lleguen los productos, pero si uno quisiera dar un espacio de tiempo, normalmente una reducción arancelaria puede tener impactos 6 meses después. Entiendo, es decir que nos tenemos que esperar otro rato. Y además de estas medidas que de pronto se demoran un poquitico, ¿han pensado en algo adicional desde el gobierno nacional? Víctor, quiero complementar una cosa, no solamente los colombianos. El efecto de las medidas arancelarias no son solo para Colombia ni son decisión del gobierno nacional. Esto es lo que pasa en cualquier economía del mundo. Número 2, sí, claro, como se anunció desde el 6 de febrero, además del paquete de reducción de aranceles, estamos trabajando en medidas logísticas que ya están dando efecto, especialmente en la situación con Buenaventura. Estamos buscando disminuir el costo tanto de importación como de producción de alimentos en Colombia a través de medidas logísticas que abaraten toda la cadena. Viceministro, me quedó sonando el tema de esos sectores que ya producen aquí internamente, producen desde Colombia, cuyos aranceles para quienes producen desde el exterior serán disminuidos. ¿Evaluaron ustedes de pronto con esta medida no destruir o impactar alguna industria nacional?
Claro que sí, eso lo hacemos siempre que tomamos una medida arancelaria. Recuerde, por favor, que este es el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Comercio, aranceles, industria, productividad. Y dentro del comité AAA tienen representatividad todas las carteras que jalonan tanto el comercio exterior como la productividad. Siempre lo evaluamos y concretamente para esta medida sí que lo hicimos. Viceministro, esta medida no fue un poco... no salió un poco tarde. La presión inflacionaria viene desde hace algunos meses. De pronto, haberse adelantado a este posible escenario, ¿eso no se contempló antes? No, señor, y le voy a decir que la respuesta del gobierno es muy oportuna. Nosotros desde el año pasado estamos haciendo seguimiento a los índices de precios a través del Comité de Logística y Transporte, y también lo estamos haciendo al interior del Ministerio de Comercio. No podíamos tomar medidas hasta no tener el reporte de unos informes que solamente salían en febrero, porque una cosa es poder ver los precios internacionales que se les puede hacer seguimiento a diarios, pero las cantidades de producción solamente podían saberse en la primera semana de febrero. Entonces, si usted... Claro. El tiempo, estamos siendo completamente oportunos. Claro. Viceministro, una última pregunta. ¿Se tiene la expectativa de que en algo ayude a los colombianos o ayuden a los colombianos medidas como los 3 nuevos días sin IVA? Porque ahí se puede generar un ahorro de 19 puntos porcentuales. ¿Esas fechas sí ya están definitivas? Porque estaba un proyecto de decreto publicado para comentarios. ¿Ya quedaron totalmente definidas? Víctor, gracias por esa pregunta, porque usted con eso responde parte de la pregunta anterior. Me explico, el gobierno viene trabajando en el tema de poder adquisitivo desde el año pasado con los días sin IVA, con el incremento del salario mínimo al máximo histórico, más otras medidas más. Los días sin IVA están proyectados para este año, pero aún las fechas no son definitivas. Pero el 1 de marzo, sí lo anunció el presidente Duque, ¿no? Ese sí como que no tiene cambio ya. A ver, en realidad esto tiene que quedar fijo por un decreto y hasta que no haya esa información oficial no se puede tomar como definitivo. Bueno, le entiendo, hasta que no esté sobre papel, porque las palabras se las puede llevar el viento. Viceministro, muchas gracias. Seguiremos muy pendientes de todos estos anuncios, ojalá para que nos ayuden a los colombianos con el tema de precios y esta carestía tan tremenda. Feliz noche, gracias por estar aquí. Gracias, Víctor. En eso trabajamos todos los días y esperamos que ustedes lo puedan comunicar. Estaremos muy pendientes entonces del listado completo de esos productos que tendrán cero arancel por 6 meses. En más información, si usted está pensando en adquirir un préstamo bancario o endeudarse con sus tarjetas de crédito, tenga en cuenta lo siguiente: las tasas de interés están aumentando, ya que es una de las tantas medidas para enfrentar la inflación. Veamos. Desde septiembre pasado, las tasas de interés están subiendo como una fórmula para encarecer los créditos bancarios y así reducir la inflación. Vean esto: si usted necesitó dinero y pidió un crédito de libre inversión o de consumo en febrero del año pasado, el banco se lo entregaba a una tasa de interés promedio del 13.82%. Y si hoy vuelve y saca ese mismo crédito, ahora le cuesta en promedio 16,75% efectivo anual. Lo mismo pasó con las tarjetas de crédito. Si usted compró con una tarjeta de crédito en febrero del año pasado, la tasa de interés en promedio de esa compra estaba en 23,93%. Hoy la misma compra se la cobran con un interés de 24,55% efectivo anual. Esa subida de tasas le puede incrementar 29.000 pesos la cuota mensual de un crédito de 1 millón de pesos, y si fue una compra con tarjeta de crédito de 1 millón de pesos, la cuota mensual se le incrementa en unos 6.000 pesos. Las tasas de interés del crédito en Colombia depende principalmente de lo que esté pasando con la inflación, de los ajustes que haga el Banco de la República con su tasa de intervención y adicionalmente del escenario de riesgos económicos. Y es que los bancos podrían subir aún más las tasas de interés, ya que la tasa de usura para este mes es de 27,45% efectivo anual. Todavía las tasas de interés están en niveles bajos, si bien se están incrementando, y es un buen momento indudablemente para endeudarse a tasa fija, porque las tasas que estamos viendo en la actualidad siguen siendo similares a las de hace un año. La gente dice que ya está sintiendo estas subidas de intereses en sus bolsillos. Te hacen un préstamo, un crédito y te cobran el doble, el triple. La verdad, uno trabaja para pagarle al banco interés.
Además, tenga en cuenta que el Banco de la República va a seguir subiendo las tasas de interés, así que mes a mes sus créditos seguramente van a salir más costosos. Sin embargo, solo los nuevos créditos o nuevas compras serán las que tengan estas nuevas tasas, ya que las tasas de sus créditos actuales no se modifican. Así que prepare sus finanzas porque será un año de nuevos créditos más costosos. Además, el Banco de la República seguirá subiendo sus tasas de interés de referencia. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere consejos muy interesantes de una experta sobre el ahorro de las cesantías. Ya regresamos. Continuamos en Signo Pesos. Diferentes estudios muestran que durante la pandemia se incrementaron muchas brechas en Colombia, en términos, por ejemplo, de pobreza, de ingresos y de oportunidades. Pero, ¿qué habrá pasado con los salarios? Para hablar del tema, quiero saludar a la doctora Mónica García. Ella es directora ejecutiva de la Federación Colombiana de Gestión Humana, ACRIP, que acaban de publicar un estudio muy interesante sobre este asunto. Doctora García, buenas noches, bienvenida a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, Víctor, muchas gracias por invitarnos, por invitar a CRIP aquí nuevamente con un nuevo estudio. Muchas gracias. A usted muchas gracias. ¿Cómo se puede definir exactamente una brecha salarial entre hombres y mujeres? Pues, Víctor, es la diferencia de salario entre hombres y mujeres con un mismo cargo y las mismas condiciones. Es esa diferencia. ¿Y en Colombia son muy grandes esas diferencias cuando pensamos en cargos directivos? Sí. Nosotros en Colombia, bueno, quedamos un poco impactados por los resultados. La respuesta es sí, existen a todos los niveles diferencias y nosotros estudiamos particularmente 5 niveles organizacionales y por los datos, por ejemplo, en alta gerencia, un hombre venga un 36% más de salario que una mujer. En gerencia media un 13%, en profesional un 8% ganan más que las mujeres, en técnicos un 6% y en el personal base hasta un 24%. Esos son los niveles que estudiamos en la CRIP y pues en todos encontramos diferencias. ¿Esto es un fenómeno que ocurre únicamente aquí en Colombia? Porque usted me dice, esto me sorprende mucho. ¿En otros países no vemos esas brechas tan grandes? Bueno, si bien nuestro estudio se enfocó sobre en Colombia, tenemos conocimiento como diferentes reportes, como en el World Economic Forum, hay estudios y se ha identificado que pues, esta tendencia es a nivel global. Entiendo. ¿Qué otro tipo de brechas encontraron ustedes en el estudio, distintas a la brecha de género? A la brecha de género, bueno, nosotros también encontramos que hay variaciones, por ejemplo, por sector y también por departamento. Digamos que ahí también encontramos diferencias. Por sector, por ejemplo, ¿qué podemos destacar? Bueno, por sectores, nosotros los sectores que encontramos que son mejor pagos ahorita, encontramos el de farma, encontramos el sector, y por ejemplo, el que menos paga el sector de retail. Son como los principales y el de contact sector. El sector de minería también es un sector que es mejor pago, entonces también ahí hay unas variaciones por sector. Alimentos y bebida, químicos, o sea, como en ranking tenemos alimentos y bebidas, químico y farma, también materiales y construcción, fue como el top que en Colombia son los mejores sectores que pagan. Y pues bueno, los otros que comenté, retail y pues son como los y contact centers, son de los que menos pagan. Pero eso, ¿qué quiere decir al final del día? ¿Que los directivos ganan mucho más en ciertos sectores que en otros? Es correcto. Dependiendo del sector, tienen mejores salarios. ¿Y tienen alguna medición de porcentualmente de cuánto podría llegar a ser esa brecha? No lo tenemos por cargo. Nosotros no tenemos ahorita pues exactamente los valores o sea, la medida de las brechas, pero sí tenemos conocimiento de los valores por cargos en diferentes sectores y sí hay unas diferencias. Entiendo. Cuando miramos el salario promedio de los diferentes niveles de cargos en las compañías, ¿podemos imaginarnos promedios de cuánto? Nosotros tenemos mapeado 6 niveles. Por ejemplo, en alta gerencia nosotros un promedio mes en alta gerencia es de 26.900.000 pesos. En gerencia media el promedio que encontramos en la investigación 13.156.000. En un profesional 5.982.000
un profesional senior. En un profesional junior encontramos 4.148.000 y en un técnico 1.900.000 pesos. Son como los cargos que mapeamos y sacamos los promedios. Pero muy interesante esa referenciación. Ahora, le preguntaba por las brechas salariales entre sectores, pero digamos, un mismo gerente en una misma compañía puede ganar distinto si uno está en Bogotá y otro en otra ciudad del país. Sí, es correcto. Puede haber también diferencias por departamento. Nosotros tenemos como un top de las zonas con mejores asignaciones salariales y tenemos en número 1 Cundinamarca, seguido de Antioquia y tercero Valle del Cauca. Entiendo. Bueno, las empresas no están obligadas a incrementar a todos sus trabajadores el salario en línea con el incremento del salario mínimo que fijan el gobierno nacional, las centrales obreras y los empresarios. Únicamente eso rige para aquellos que devengan ese salario mínimo. Pero ustedes pudieron medir el resto de los empleados, ¿qué incremento salarial tuvieron para este 2022? Bueno, Víctor, nuestra muestra, el 50% aproximadamente de la muestra, la respuesta fue básicamente la base de la inflación hasta un 6%. Y el otro 50% pues varió entre un 7% hasta un 10%. Eso fue más o menos lo que obtuvimos como muestra. Entiendo. Una última pregunta. A propósito de ese incremento en el salario mínimo, ¿esto les pegó muy duro a las compañías, a las empresas del país? Bueno, la respuesta es sí. El 72% de las organizaciones que nos respondieron manifestaron no tenían presupuestado un 10%, ¿sí? Ellos estaban más hay una tendencia desde la base del 5.6 hasta un 7% la mayoría de la muestra. Entonces, pues sí hay una diferencia y sí les impactó en los presupuestos. Recordemos que el salario mínimo se ajustó para este 2022 frente al 2021 en 10,07%. Doctora García, muchas gracias por contarnos los resultados de este estudio. Feliz noche. Feliz noche, Víctor. Muchas gracias. Las brechas salariales en Colombia. Por estos días muchos trabajadores están pensando en cómo sacar las cesantías que el pasado lunes consignaron las empresas. Sobre el tema nos llegan estos consejos, estas recomendaciones desde el BBVA Colombia. Las cesantías son una prestación social a la que tienen derecho todos los empleados que tienen un vínculo laboral directo con una empresa. Su valor corresponde a un mes de salario por cada año laborado. Es indispensable conocer que el objetivo de las cesantías es ser un soporte económico para aquellas personas que finalizan su relación laboral. Ahora, también se pueden solicitar estas cesantías en caso de querer utilizarlas para educación o para vivienda. Recuerde que así como son un soporte económico, también permiten que usted tenga una tranquilidad financiera en el momento de que usted se quede sin empleo. Así que por favor, evite solicitar estas cesantías para cosas que no son necesarias o vitales, o en el caso de que no sean para vivienda o para educación. Por último, si usted decide retirarlas, por favor tenga en cuenta que las entidades bancarias tienen diferentes productos que permiten tener su rentabilidad mucho más alta, como lo son los CDTs y los fondos de inversión. Hacemos una breve pausa, pero ya les contaremos que hay miles de vacantes en dos empresas muy grandes colombianas. Aliste lápiz y papel porque en segundos les tenemos todos los detalles. Regresamos al Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día, 60 billones de pesos y corresponde al valor acumulado de las garantías de crédito que ha expedido el Fondo Nacional de Garantías en este cuatrienio. Solamente durante los 2 años que llevamos de pandemia, esas garantías ascienden a 37 billones de pesos. Además, la entidad está por estos días cumpliendo 40 años de existencia. Y una inversión que siempre ha sido muy rentable es comprar vivienda, inclusive si es en otro país. De eso nos habla esta noche Juan Fernández. Juan, adelante, bienvenido con su tema para hoy. Se están conociendo los datos de los mayores compradores de vivienda en el estado de Florida, en Estados Unidos, el año pasado. Y, adivinen, fueron los colombianos los segundos que más las compraron. Segundos en términos de operaciones y terceros en valor.
El 9% de los compradores de viviendas en Florida fueron colombianos. En el número de operaciones, estos llegaron a los 800 millones de dólares, apenas 35 millones de dólares por debajo cuando se presentó uno de los picos quizá mayores en compras de viviendas que se dio por allá en 2019. Según las cifras de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios de Estados Unidos y la organización Florida Realtors, solo estuvieron por delante de los colombianos los canadienses, que en valor alcanzaron los 1.800 millones de dólares. Juan, ¿y en qué partes están comprando viviendas los colombianos? Pues fíjense, los lugares preferidos de los colombianos para comprar vivienda que están empatados, como hemos visto con los canadienses, en ciudades como Miami, Fort Lauderdale y West Palm Beach. Y hoy los colombianos le ganan a argentinos y venezolanos, inclusive a los peruanos, en compra de vivienda. Hay varias razones, por supuesto, las elecciones que vienen, que para muchos generan incertidumbre, y algunos pues ven sacar su plata invirtiendo en finca raíz como una oportunidad. Y curioso también cuando el valor del peso, una tasa de cambio cercana a los 4.000 pesos, es cada vez menor. Pareciera repetitivo todo este asunto. Fue en 2018, por ejemplo, en elecciones también, cuando más inmuebles compraron los colombianos en la Florida, una cifra que superó los 1.060 millones de dólares. En 2020, durante la pandemia, la cifra estuvo apenas por los 500 millones de dólares. El promedio de las viviendas, para terminar con esta movida de hoy, estuvo por los 320.000 dólares. Gracias, Juan. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Ahora vamos con estos, que son los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. El tasa representativa del mercado que regirá para mañana: dólar, 3.963 pesos con 72 centavos, subió casi 17 pesos. El petróleo de referencia Brent para Colombia tuvo una caída de 1,87%, se ubicó en 91 dólares con 84 centavos por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio para mañana a 2.290.000 pesos por carga. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia tuvo un incremento de 1,04%. La acción que más se valorizó fue la de Acerías Paz del Río, con una ganancia de 8,45%, y la acción que más cayó fue Enca, que tuvo un retroceso de 3,80%. Más información: la multinacional de call centers Apex América Colombia necesita contratar 2.000 jóvenes para diferentes cargos en Bogotá. Álvaro Pinzón, presidente de esta compañía, nos cuenta más detalles. Buenos días para todos, mi nombre es Álvaro Pinzón Rengifo y yo represento a Apex América Colombia. Nuestra organización en el 2022 está creciendo de forma exponencial y para ello necesitamos de muchas personas, cerca de 2.000 personas, que nos acompañen en los diferentes servicios que gestionamos. Perfiles de servicio al cliente, de ventas, de agendamiento médico, también perfiles digitales como Community Manager y otros Keepers que manejan nuestras operaciones. Así que los invito a vincularse a nuestra organización, a ser parte de esta gran compañía, la cual les ofrece a ustedes empleo y bienestar y un plan de carrera formidable. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. Conecta, que es también otra compañía del sector de los call centers, está ofreciendo empleo. Son 3.000 vacantes disponibles en Bogotá, Medellín, Pereira y Cali. Se ofrecen para jóvenes bachilleres o iniciando la universidad. Para algunos cargos se requiere que hablen un segundo idioma o inclusive tener un tercer idioma. Casi todos los empleos son para atención a clientes en diferentes sectores. Se ofrece salario básico más bonos. Las hojas de vida las pueden enviar al correo que está apareciendo en este momento en la pantalla. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.